que no nos damos cuenta que está ahí, porque estamos acostumbrados a esa voz. Cuando te vas a dormir, cuando te levantás, cuando estás comiendo, cuando estás en el camino al trabajo, cuando estás caminando, cuando estás en el auto, cuando estás trabajando en sí. ¿Cuál es esa conversación que se repite, que por ahí no sabes que está ahí y por ahí te está haciendo sentir muy mal y no sabes que está ahí? Bienvenida al podcast de Valen Massaro. Mi nombre es Valen Massaro y en este podcast en específico vamos a ver las 4 claves para que puedas aprender a estar solo y ser feliz. Lo que muchas clientas me han preguntado, lo que han querido establecer para su vida, lo que han querido crear para su vida. ¿Ok? Y por eso traemos acá este hermoso podcast. Estás en el podcast de Valen Massaro, donde básicamente vemos temas de emociones, creencias, desarrollo personal y crecimiento interno. ¿Ok? Seguramente al costado o en mi YouTube, Valen Massaro Coaching, Coach Transformacional, tenés la lista de todos los podcasts que hemos hecho hasta el día de hoy. Bien, vamos a comenzar con este podcast que lo dividí en 4 claves específicas para que puedas aprender a estar solo y que de repente se te ha pasado por la cabeza estar sola porque cada vez somos más infelices y muchas veces lo adherimos a las personas, a la sociedad y no tiene que ver necesariamente con las personas. Este punto va a que muchas veces nos queremos aislar y preferiríamos estar bien estando solos y no depender completamente de nadie. Y muchas veces ese es el problema número 1, que nuestro problema interno se está reflejando con las otras personas alrededor nuestro y nunca tiene que ver, el mundo nunca tiene que ver con los problemas que llevamos dentro, sino que los problemas dentro se reflejan a través del mundo y a través de las relaciones. Es más, las relaciones son el lugar perfecto e idóneo para conocerte, porque toda persona es un espejo de nosotros mismos. Y todo lo que estamos viendo allá afuera, que no nos gusta, que está mal, lo estamos viendo internamente y por eso lo rechazamos, lo alejamos y no queremos ser parte de eso. Y sentimos que puede ser que nos haga infeliz. Y puede ser que sea hora de que si te encontrás profundamente ahí, en donde decir no me siento bien con las personas a mi alrededor, hay un punto de quiebre que tiene que haber dentro tuyo, donde hay una transformación que puede surgir a partir de eso para que sí te sientas bien con tu entorno, con las personas alrededor. Bien. La clave número 2 es que las redes sociales, el entorno, las creencias y los roles autoimpuestos de la sociedad hacen que estar solo y ser feliz pueda ser difícil. ¿Por qué? Porque entramos a las redes sociales de repente y estamos constantemente estallados de estímulos en donde nos provocan ver una realidad que, aunque no sea así, lo que vemos, lo creemos y sentimos que a través de lo que vemos y creemos está siendo así. Y como vemos el 5% de la vida de las personas a través de las redes sociales, vemos un 5% muy bonito y muy lindo, y sé que esto lo escuchaste un vergo de veces, pero no está de más poderte lo nombrar una vez más. Te lo vuelvo a nombrar, te lo vuelvo a poner ahí. Cuestionate mucho, estate muy consciente para qué, por qué y cómo usas las redes sociales. Cuestionate un montón, porque te generan emociones constantemente en las redes sociales. Y si no estás atento a eso, puedes caer en un circuito negativo, emocionalmente malo, y que sientas que y no sepas de dónde venga, y puede estar viniendo de las redes sociales, de lo que estás viendo de las personas, del 5% de la vida de las personas en las redes sociales. El entorno y las creencias. El entorno y las creencias autoimpuestas no ayudan en nada a que podamos ser felices a veces, porque tenemos creencias de que las cosas deben ser de cierta manera, pero nuestro ser interno quiere que las cosas sean de otra manera.
quiere vivir otro tipo de realidad. Entonces, cuando yo me enfrento con una parte de mí me dice que tengo que ir para allá, porque es el entorno y las creencias que van para allá, y por otro lado quiero ir para allá, porque mi ser, mis deseos van para otro lado. Cuando esas dos maneras de pensar intentan avanzar, hay una pelea, hay una discusión interna, inconsciente, que genera malestar, ¿ok? Que genera un quiebre constante dentro mío porque una indecisión. Y esa indecisión provoca malestar. Y si a mí me dicen que tengo que ir para allá, no me lo pongo a cuestionar. Y otro sentido dice que tengo que ir para allá y no me lo pongo a cuestionar. Y yo no sé que estoy con estas dos disyuntivas, de ir para allá y de ir para allá. Si yo no sé que estoy con esas dos disyuntivas, voy a pasarla mal. No voy a poder ser feliz. Porque quiero satisfacer las dos necesidades que tengo. Y nunca puedo satisfacer las dos necesidades. Siempre hay un camino que elegir y siempre ese camino y siempre es un camino el que vamos a caminar. Simplemente eso. Bien, entonces, hay dos tipos de soledad. Hablando de la soledad que nos impide ser felices. Hay dos tipos de soledad que he encontrado y que una es, y que te voy a contar una historia al final de estos 4 puntos. Te voy a contar una historia de que yo viví respecto a este punto de la soledad. Uno, el primer tipo de soledad ahí, que puede que te machee mucho si estás en este video, y que bueno, la mayoría creo que lo vive, es por sentirse abandonado o triste. Que eso suele ser una herida emocional. Yo creo que todos los seres humanos la tenemos en sí. Hay personas que están más heridas emocionalmente y otras personas que no es algo principal en su vida. Pero la mayoría tenemos esta herida y hay gente que por ahí lo ha vivido en más profundidad. Ha tenido, por ejemplo, el abandono. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos niños y de repente nuestro padre trabajaba mucho o nuestra madre trabajaba mucho y de repente quiero pasar tiempo con él o ella y no viene más del trabajo y de repente, no sé, me prometió que a las 5 de la tarde iba a estar acá y son las 10 de la noche y no llegó. Yo puedo sentirme abandonado y esa herida se representa y viaja conmigo en la vida. Entonces, los dos tipos de soledad es, uno, la herida de abandono y con ello un gran sentimiento de tristeza, porque uno cuando se siente abandonado se siente triste. Genera esa sensación de soledad, en donde esa soledad no solo se ve cuando estoy solo, sino nunca me termino sintiendo completo. Aunque hayan personas ahí, aunque yo llene mi vida de personas, esa soledad está. Si identificaste eso, genial, seguir viendo. Por otro lado, el sentimiento de soledad. Quiero diferenciarte estos dos tipos de soledad, porque tienen una línea muy delgada y tenés que identificar en cuál estás. Porque el otro tipo de soledad no tiene que ver con la herida en sí, sino que la soledad, el sentimiento de soledad simplemente es una señal de que necesitamos conexión con las personas. ¿Ok? Necesitamos conexión. Entonces, ¿en qué soledad estás? ¿En que te sentís abandonado y por eso necesitas conectar? ¿O se requiere que conectes con las personas, tengas más conexiones y por eso te sentís solo? Entonces, para aprender a estar solo, tenés que identificar en qué soledad estás, en qué tipo de soledad estás. Y después, que aprendas a estar solo. Primero, necesitar sanar, necesitar conectar y satisfacer esa necesidad, por así decir, satisfacer esa parte, estar limpio de esa parte y luego poder aprender a estar solo. Para la clave número 4, que es fundamental que empieces a cultivar
El amor propio. El arte del amor propio. ¿Ok? Hace poco encontré esta información para mí era como algo muy superficial lo que es el amor propio. Yo pensé que era pura superficialidad. Pero encontré información muy valiosa sobre lo que es el verdadero arte del amor propio. Y es cómo te estás tratando internamente. ¿Qué trato tenés contigo mismo? Somos la persona más importante de nuestra vida y a veces parece que nos dejamos en segunda opción. Otras personas se vuelven más importantes en nuestra vida antes que nosotros. Y muchas veces otras personas se vuelven más importantes porque obviamente nos queremos sentir importantes para otras personas. Ser importantes. Y entonces ponemos a otros adelante nuestro. Pero una cosa muy importante del arte del amor propio es la conversación interna que estás teniendo. Cuando de repente un proyecto no te va como querés, una relación no sale como querés, o las cosas no salen debido al plan o las expectativas que tenían. ¿Qué clase de trato empezás a tener contigo mismo? ¿Qué trato tenés contigo mismo? ¿Cómo es esa voz interna? Esa voz interna que es transparente, es invisible, mejor dicho, que no nos damos cuenta que está ahí, porque estamos acostumbrados a esa voz. Cuando te vas a dormir, cuando te levantás, cuando estás comiendo, cuando estás en el camino al trabajo, cuando estás caminando, cuando estás en el auto, cuando estás trabajando en sí. ¿Cuál es esa conversación que se repite que por ahí no sabes que está ahí y por ahí te está haciendo sentir muy mal y no sabes que está ahí? ¿Y qué tipo de conversación tendrías que cultivar ahí? ¿Qué tipo de conversación quisieras cultivar ahí que nos haría dar cuenta que tienes amor propio? ¿Ok? Porque esas palabras pueden ser muy dañinas, pueden ser una navaja que te están ahí cortando por dentro. Y en vez de tener ese amor, esas palabras de resiliencia, de persistencia, ¿ok? Que te construyen como personas, que te dan poder en vez de quitar poder. Porque esa es la clave del amor propio. Es tener más poder interno, ser una persona mucho más poderosa que una persona mucho menos poderosa. ¿Ok? Y el amor propio obviamente va de mucho más allá de las palabras que nos damos a nosotros mismos. Pero todo empieza por ahí. Porque debido a las palabras que tenemos con nosotros mismos, son las acciones que tomamos con nosotros mismos. Los castigos o las recompensas que nos podemos llegar a dar. El tipo de cosas que nos permitimos realizar. Nos permitimos realizar aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona, o nos ponemos a hacer cosas por otros para recibir a través de otros y no a través de nosotros mismos. ¿Ok? Empezar a cumplir con acciones de otras personas antes que las nuestras, antes que las personales propias. ¿Ok? Si tenés hijos, de repente, si tenés mamá, papá, si tenés hermanos, si tenés pareja, ¿quién está en primer lugar? Y de repente, si nosotros viajamos en avión, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen cuando viajamos en avión? Cuando te dicen que tenés que ponerte la mascarilla. Ponétela vos primero y después ponésela a tu hijo. Muchas mujeres vienen y que son clientas mías y que tienen hijos. No hay, para eso pongo este ejemplo. O para cualquier persona que llegue a tener un hijo. Pero lo más importante somos nosotros mismos. Y después nuestro hijo. Aunque se vuelve lo más importante. Okay, esa persona que se vuelve nuestro todo. O por ahí tenemos hermanitos o sobrinos o lo que sea. Pero siempre hay que tener para poder dar. Primero nosotros para poder dar. Porque si no, ¿qué estamos dando? Estamos dando vacío. Estamos dando desde el vacío. Desde un lugar de carencia. Estamos dando carencia en vez de un estado de abundancia. ¿Ok? Y saber qué tipo de relaciones queremos y buscarlas. Si te diste cuenta, mucho del podcast se trató de conectar con las personas menos que no aprender a estar solo, sino que saber conectar con las personas. Porque mucho de aprender a estar solo también hay que saber conectar y buscar las personas correctas en nuestra vida. Es una parte fundamental para poder estar sano desde las relaciones
y no que las relaciones nos exijan aprender a estar solo. ¿Ok? Porque muchas personas de repente que ya quieren aprender a estar solos, están tan intoxicados de las relaciones, que a partir de esa intoxicación relacional, esa toxicidad de las relaciones, quieren aprender a estar solos. Y es mucho mejor aprender a tener un círculo sano y luego aprender a estar solo. Y después aprender a cultivar esa soledad, que viene de forma natural. Una vez que puedas estar con personas realmente sanas a tu alrededor, o hasta ni siquiera necesites la soledad. Ok. Y entonces podemos tener una vida equilibrada, social y contigo mismo. Y ese es el fin. Poder tener una vida equilibrada entre las personas que tenés alrededor y el tiempo que pasas contigo mismo. Tener un equilibrio relacional ya contigo mismo. Te voy a contar mi historia. ¿No? En un momento en el 2021 yo me fui a vivir con unos amigos. Y fueron 2 meses. Primero hice un viaje. Viajé a Santa Fe. Y después volví a Buenos Aires. Y me fui a vivir con unos amigos. Y estuve 2 o 3 meses con mucho contacto social. Después de un año de pandemia. Después de un año de pandemia, estuve mucho rato conectando con personas. Llegó un momento en el que me perdí a mí mismo, ¿ok? Me perdí a mí mismo porque estaba todo el tiempo con personas. Tanto en mi negocio, con clientes de coaching constantemente. Y cuando no estaba ahí, estaba con mis amigos. Cuando no estaba con mis amigos, estaba conociendo personas. O sea, todo el tiempo. Y llegó un momento en el que un día, y no me lo olvido más porque yo estaba en mi casa, y de repente no sé qué pasó, que me fui al baño y me miré al espejo y me miré y no me reconocía. No me reconocía, era como, ¿quién sos? ¿Viste? Caí en un momento donde estaba en un periodo de tanto crecimiento personal y hace tanto tiempo que no pasaba un tiempo conmigo que estaba súper perdido de quién yo era. Gracias a eso, gracias a ese momento en donde yo, por una parte mía, quería conectar con las personas. Tenía ese miedo a estar solo, ¿no? Y de repente, bueno, gracias a eso pude empezar a trabajar ese equilibrio personal y de relacionarme. Hay tiempos para relacionarse, hay tiempos para estar solo, hay tiempos para cultivarse y es necesario ese momento en donde estamos con nosotros mismos, estamos escuchando un podcast con nosotros mismos, estamos estudiando y estamos con nosotros mismos, estamos trabajando y con nosotros mismos, sin que el espacio esté contaminado de otras personas, ¿no? Y rellenar ese espacio que no hace falta llenar nada, básicamente. Estás completo y en abundancia. Y desde ese lugar requerís estar en armonía. Requerís estar en armonía contigo mismo y solo. Que para mí nunca estamos solos, ¿no? Estamos con nosotros mismos. Pero para poder hablar de estos temas y que las personas lo entiendan, necesito hablar de, sí, estate solo contigo misma. Y después también lograr tener un círculo social equilibrado. Bien. También tengo otro video hablando sobre la soledad, que lo voy a dejar, lo dejo en las tarjetitas, que hablo de la soledad en más profundidad como herida emocional. Y si te están gustando estos podcasts, dale like, suscríbete, compartilo con las personas que sientas que les pueda dar un apoyo, o simplemente compartirlo en las redes sociales para llegar a más personas, ¿ok? Y si hay un tema de estos que quieras tratar en profundidad, que quieras profundizar en ti mismo, te invito abajo en la descripción que leas, hay un link a una llamada totalmente gratis y estratégica para trabajar conmigo y poder que trabajemos en esas heridas en profundidad. Lo que vamos a hacer, trabajar en tus heridas, en tus creencias, en tus emociones, para que puedas lograr determinados objetivos en tu vida. Así que felicidades, gracias, nos vemos en el próximo podcast. Nada más que decir.